Vamos a compartir pantalla, chiquillos. Ya, chiquillos, hoy día vamos a hacer una síntesis de unos temas que vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque ustedes van a confeccionar un trabajo, hacer un trabajo que va a ser evaluado y por lo tanto sería la primera nota de este segundo semestre en el diferenciado de Historia, Economía y Sociedad. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una síntesis y después vamos a dar todas las indicaciones para el trabajo. ¿Ya? Partimos entonces. Dice, aquí hay dos grandes objetivos. Dice, reconocer, o sea, recordar más que nada, derechos y deberes del consumidor informado, responsable, que es lo que vimos en la clase pasada. Y el otro objetivo dice, diseñar y confeccionar una cartilla informativa cuya función será dar a conocer a los consumidores sus derechos y deberes. Ya, ahí ya sabemos lo que es el trabajo. Entonces, confeccionar una cartilla informativa cuya función será dar a conocer a los consumidores sus derechos y sus deberes. Vamos a hacer digamos una síntesis, vamos a recordar de qué hablábamos cuando hablamos de consumidor responsable. ¿Ya? El consumo responsable, acordémonos que es la conducta en la que se compra un producto o un servicio no solamente por su calidad y su precio, que lo primero que uno, sino que uno también agrega el impacto ambiental, el impacto social, ¿ya? El proceso de elaboración, es decir, tiene que ver con qué consumimos, ¿ya? Al mismo tiempo, también se relaciona con la responsabilidad de cómo consumimos, medios con que se cuenta y priorización de satisfacer necesidades. Es decir, un consumidor responsable no solamente estaría fijándose en la calidad y el precio de un producto, sino que también en su impacto ambiental, social, cómo es el proceso de elaboración del producto, si el proceso de elaboración vulnera, por ejemplo, derechos de las personas, derechos laborales. ¿Ya? En algunos países pensemos que la mano de obra, el trabajo es barato, pero al costo de que en esos países leyes laborales prácticamente no se respetan. ¿Ya? Trabajadores que no tienen horario, trabajadores que son encerrados en las fábricas, sí, literalmente encerrados en las fábricas porque tienen que cumplir con la producción. Entonces, eso también es un costo y un impacto social, ¿ya? Y también tener presente los medios con los que uno cuenta, es decir, es necesario que adquiera un bien, lo puedo pagar, lo necesito, o un servicio, ¿ya? Necesito ese servicio, ¿ya? Lo puedo, como les digo, lo puedo pagar, o puedo comprar otro que a lo mejor satisface las necesidades, pero a lo mejor tiene un costo más bajo. Y también priorizar las necesidades, es decir, se satisfacen siempre las necesidades más urgentes, y uno siempre trata de satisfacer aquello que es más urgente, aquello que es, como la palabra lo dice, prioritario. Y después uno satisface las otras necesidades que a lo mejor no son tan inmediatas. ¿Ya? Entonces, un consumidor responsable también, no solamente del precio y la calidad, sino que también el impacto de un bien y de un servicio, en su elaboración, en todos los sentidos. ¿Ya? Y ¿a qué se refiere el consumidor informado? Entonces, cuando hablamos de consumo informado, recordemos que es la conducta tendiente a la comparación de calidad y precio de los productos, tener conciencia de los intereses que se cobran por el pago en cuotas, el conocimiento de las condiciones de garantía de lo que se está consumiendo, y se debe contar con toda la información posible para tomar decisiones sobre consumo. Sí, no solamente calidad de precio, sino que también si yo voy a comprar en cuotas, tengo que saber al final cuánto voy a pagar, intereses, ya tengo que saber también las garantías que tiene el producto, eso, y informarme lo más posible, ¿ya? En cuanto a
la adquisición de un bien o de un servicio. Y nosotros sabemos que en Chile existe una ley de protección a los derechos del consumidor, pero también el Estado tiene algunas instituciones que fiscalizan los derechos de los consumidores, ¿ya? Y nosotros mencionamos la clase pasada la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el Servicio Nacional del Consumidor, ¿cierto? Y vimos algunos casos en que debería haber actuado alguna de estas instituciones para resguardar los derechos de los consumidores. En el caso de la Fiscalía Nacional Económica, tenemos que, dice, es la agencia nacional encargada de velar y defender la libre competencia, actuando como representante del interés público. La Fiscalía Nacional Económica entonces debió intervenir en casos como, por ejemplo, cuando la libre competencia fue alterada, ¿ya? Es decir, no funcionó libremente. ¿Por qué? Porque hubo algunos agentes económicos que intervinieron, se pusieron de acuerdo, por ejemplo. Todo el tema de la colusión, ¿se acuerdan? Ahí debió actuar la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Todos los ejemplos que vimos en la clase. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, dice, es una institución pública y autónoma, ¿ya? Su misión es supervisar las empresas bancarias y otras entidades en resguardo de los depositantes u otros acreedores y del interés público. Nosotros vimos casos, por ejemplo, en que personas que fueron a ver su cuenta y teniendo que haber tenido un saldo, tenían 0, ¿ya? Y eso pasó, y le pasó a varias personas. Entonces, aquí también la superintendencia tuvo que actuar para regular los derechos de las personas. Cuando, por ejemplo, ocurren estos delitos digitales, en que a través de sistemas digitales las personas reciben algunos mensajes, algunos links, y resulta que son estafas prácticamente. Entonces, eso también lo tiene que ver la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. O sea, que obligar a las instituciones bancarias que tienen que tener los resguardos suficientes para evitar este tipo de situaciones, ¿ya? Y el Servicio Nacional del Consumidor, que es un servicio público responsable de proteger y promover los derechos de los consumidores, además de educarlos sobre sus derechos y deberes. O sea, aquí este Servicio Nacional del Consumidor tiene 2 obligaciones, o 2 objetivos, podríamos decir. Tiene que proteger y promover los derechos, y dentro de esa promoción tiene que educar a las personas, ¿ya? Y nosotros recordemos que existe una ley de protección de los derechos del consumidor, que fue creada el año 1997, y que es la ley 19.496. Y, como dice acá, la efectividad depende del conocimiento que tengamos de ella. O sea, tenemos que estar informados. Y acá viene lo importante. Tenemos derechos del consumidor y deberes del consumidor, ¿ya? Nosotros los vimos la clase anterior, y aquí hay 15, si no está mal numerado, son 15 derechos del consumidor, y acá hay 10 deberes del consumidor, ¿ya? Listo. Eso es bien importante, los dos últimos. Y aquí hay un ejemplo de lo que ustedes debieran hacer, ¿ya? Que es una cartilla informativa, ¿ya? En que uno informa algo y lo explica para que las personas puedan acceder y tener el conocimiento de. Ya, acá viene. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice derechos y deberes del consumidor? Trabajo a realizar. Dice: diseñar y confeccionar una cartilla informativa con derechos y deberes del consumidor. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Primero, seleccionar 5 derechos y 5 deberes que usted considere importantes y que el consumidor debe conocer. O sea, de todos, de los 10, de los 15, seleccionen 5 y 5, ¿ya? Que ustedes consideren que el consumidor sí o sí tiene que conocer, ¿ya? Ahí ustedes los leen después, los voy a volver a colocar para más o menos seleccionar. Número
2. Dice diseñar y confeccionar una cartilla informativa con los derechos y deberes seleccionados y las imágenes que los representen. O sea, ustedes van a colocar el derecho seleccionado y van a buscar una imagen o pueden hacer un dibujo. Los que son buenos para dibujar, hagan el dibujo. Si no, busquen la imagen, imágenes a lo mejor bien simples, pero que representen lo que ustedes quieren decir, el derecho que está ahí. ¿Ya? No sean imágenes rebuscadas, sino que sean bien claritas, simples, para que aquel que vea la cartilla sabe al tiro de qué se trata. Dice, la cartilla informativa debe ser tamaño carta, es un tamaño aproximado, ¿ya? Para confeccionarla puede utilizar diferentes elementos, como cartulina, papeles, dibujos, imágenes, letras, de diferentes colores, ¿ya? La idea es que aquí llame la atención de quien la vaya a leer, ¿ya? Si es algo muy plano así, como que no da como muchas ganas de leer, y algo que sea rápido, que uno lo lea, le llame la atención. Su contenido debe ser claro y de fácil comprensión para el consumidor, en este caso para el lector. Enviar 2 fotos, una en la etapa de confección de la cartilla y otra con el trabajo finalizado. Obviamente usted tiene que aparecer ahí en la etapa de la confección de la cartilla, ahí haciendo su trabajo, ¿ya? Para comprobar que lo hicieron, ¿ya? La foto de la cartilla informativa finalizada debe ser completa y clara. O sea, mandan una foto en que, para que yo la pueda revisar y que tenga todo lo que yo les pedí, que son los derechos, los deberes explicados, etcétera, con imágenes. Pueden poner frases si quieren también. Yo la pueda revisar completa, porque a veces me pasa que me mandan trabajo y sacan las fotos y uno la amplía, la acerca, hace todo lo que hay que hacer y resulta que no se ve todo completo, ¿ya? Y pueden hacerlo con impreso si quieren, les dejo en libertad de eso, o hacerlo a mano, ¿ya? Pero háganlo con la letra clarita, cosa que sea para mí también fácil y rápido de revisar. Y la idea es que esta cartilla también sea, uno la toma y estos son mis derechos y lo entienda al tiro. ¿Ya? No ocupo tanto tiempo, no voy a demorar en entender, sino que tiene que ser una cartilla completa, clarita. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se envía este trabajo? Ahí hay un correo, no se nota mucho porque quedó con color verde clarito, pero dice enviar al correo trabajoshistoria, todo junto, con minúscula, trabajoshistoria.mtmoreno@gmail.com. ¿Ya? Ese es el correo que creé para recibirle los trabajos, así me meto a ese correo a revisar. Después, ¿para cuándo? Van a preguntar. Fecha de entrega hasta el viernes 4 de septiembre. Cualquier duda, consulta a ese correo también, ¿ya? Que yo lo estoy revisando todos los días. Ya. Dudas, consultas, me gustaría que si tienen alguna duda la hagan por el micrófono, chiquillos, ¿ya? Enseguida, yo quiero, tómenle fotos si quieren, yo igual voy a mandarles esto al correo, voy a usar la mensajería que tiene WordClass y ahí les voy a mandar un Word con esto, ¿ya? Para que lo tengan. Pero por ahora tómenle fotos, no sé, ustedes vean ahí, esto va a quedar igual. Pero me gustaría, si tienen dudas, léanla bien y si tienen dudas, ahora las consulten. Y después vamos a volver a ver cuáles son los derechos, cuáles son los deberes. Y ahí los vamos a ir recordando, ¿ya? Para que les quede más claro. ¿Les parece? ¿Dudas, consulta entonces, chiquillos? Por si acaso, cualquier cosa, el video lo voy a subir antes de las 2 de la tarde. Ah, ya, ¿escucharon? Gracias, César. Ya, dudas, consultas, chiquillos, al respecto. Recuerden que una cartilla informativa tiene que ser así clarita, cosa que las personas puedan entender rápidamente lo que se quiere decir, la información, y tiene que ser como breve, precisa, porque nadie se va a poner a leer 2 horas un documento, ¿cierto? Esa es la idea de las cartillas informativas. De los que están presentes, escuchando dudas, consulta, para si no recordamos los derechos y los deberes. Ya, entonces ahí vayan, y si no, ahí me dicen al final. Vamos a devolvernos. Ya, los derechos. Aquí tenemos 15 derechos. ¿Cuáles serían? Aquí están.
elegir libremente un determinado bien o servicio. O sea, nadie a uno lo puede obligar. Acceder a una información veraz y oportuna. ¿Ya? No ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios. ¿Ya? O sea, bajo ningún punto de vista discriminar a alguien que si uno va a adquirir un bien o un servicio que lo vayan a discriminar por distintas razones. ¿Ya? Después, 4 dice, la seguridad en el consumo de bienes y servicios. Falta la palabra servicio. ¿Ya? 5, a la reparación e indemnización. Eso es bien importante. ¿Ya? Si algo falla, algo no resultó lo que era, también la persona tiene derecho a reparación e indemnización. Muchas veces un artefacto en mal estado puede provocar un accidente. Por lo tanto, sobre todo, estoy pensando en un artefacto eléctrico y que esté en mal estado y que, digamos, tenga fallas desde un comienzo, el consumidor tiene derecho a reparación. Me acordé de una situación en el caso de unos automóviles, de algunos modelos, marcas, que tenían algunas fallas y que las fábricas, y que los vendieron en todo el mundo, y que las fábricas tuvieron que reparar y en algunos casos que hubo accidentes, indemnizar, ¿ya? Algunos vehículos que les fallaba algunos de los elementos, que no me acuerdo precisamente cuáles eran, pero les fallaba y muchas veces se provocaban incendios, ¿ya? Entonces, ahí el consumidor tiene derecho a la reparación y a la indemnización. El 6 dice derecho a la educación para un consumo responsable. Esto, el consumidor tiene derecho a exigir que se le eduque como consumidor, ¿ya? Y el CERNAC es uno de el organismo que tiene a cargo esa educación, ¿ya? O sea, lo que estamos haciendo nosotros, educar y a través de la cartilla dar a conocer esto. Después dice derecho a retracto o terminar sin la voluntad del proveedor, es decir, poner fin a un contrato, en este caso a un acuerdo, y de manera unilateral, o sea, sin la voluntad del proveedor. Yo le explicaba que esto ocurre mucho cuando algunos alumnos se matriculan, por ejemplo, en la educación superior, que es un servicio, acuérdense que uno contrata un servicio, se matriculan en una institución de educación superior y después pasan unos días, porque hay unos días que uno tiene derecho a retracto, y la persona, por ejemplo, quedó en otro instituto, en una universidad, por ejemplo, y con el que había ya establecido un precontrato, se retracta o termina eso. Y en el plazo, porque hay un plazo para retractarse también, se retracta y dice que no va a llevar a cabo ese contrato, ¿ya? Y eso es legal. ¿Por qué? Porque ahora va a estudiar en otra institución. Eso es retracto, retractarse de algo, terminar, en este caso, el contrato que había firmado. Uno no puede esperar años a retractarse, no, es un plazo que ocurre o está vigente desde el comienzo, ¿ya? Por lo tanto, ahí eso se usa bastante y en los servicios más que nada, en que uno, por ejemplo, ya dice, no, yo no me voy a contratar un servicio, pero al final no me voy a retractar, un servicio telefónico, por ejemplo, o de cables, por decir, me voy a retractar, porque uno tiene ese derecho. Después dice el derecho a la garantía, cambio o devolución en el del dinero, ¿ya? Eso también. Cualquier producto también tiene que tener la garantía, ¿ya? Y si la persona plantea que necesita que haya un cambio, también tiene ese derecho. O bien, si no está la alternativa que piensa la persona, la devolución del dinero, ¿ya? Lo único que no se acepta como cambio es el vestuario, cuando ya está usado y se nota que está usado, entonces ahí ya muchas veces no se acepta. Y hay muchos productos que no le ponen ahí, sin devolución, porque ya no hay, es como la liquidación, son los últimos los últimos productos que quedan de ese tipo, ¿ya? Pero a uno le colocan ahí la información, uno sabe que está comprando algo que no va a poder devolver, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces ahí también uno no puede decir, no, yo no sabía.
le dijeron, y le ponen ahí incluso un timbre en la boleta y que no se puede, es sin cambio, ¿ya? Pero en el general, un producto que no está siendo liquidado o, digamos, para terminar con el stock, sí tiene uno derecho a el cambio. Dice, derecho a cerrar cuenta bancaria o de multitienda en 10 días sin que le ponga problemas, ¿ya? Es decir, si la persona quiere cerrar una cuenta o una cuenta en el banco o en la multitienda, debiera poder cerrarla sin que nadie obstaculice esa situación, ¿ya? A veces pasa que se demoran en el proceso o tratan de convencerlo de que no se salga, etcétera, etcétera. Después dice, derecho a la libertad de aceptar los productos y no aceptar ventas atadas de productos y servicios no solicitados. Ya. Esto yo se lo explicaba cuando alguien pide un crédito, muchas veces le asocian a ese crédito, ¿ya? Le asocian una tarjeta de crédito, le asocian un seguro de cualquier cosa. A veces los seguros uno los toma, pero por ejemplo un seguro de gravamen, es decir, si uno fallece, el crédito queda pagado, ¿ya? O a veces un seguro por desempleo, si uno queda sin trabajo y el crédito hay que pagarlo, hay también una forma en que uno se cubre mientras que sucede eso. Pero otras cosas no, ¿ya? En que a uno, por ejemplo, le adicionan una tarjeta de crédito y uno no quiere la tarjeta de crédito o uno si ya pidió el crédito no la va a utilizar. Entonces uno no puede, digamos, no está obligado a aceptar cosas que no pidió, ¿ya? Y casi siempre suceden algunas de esas cosas en los créditos. Antes era más común, ahora ya no es tan habitual que a uno le ofrezcan una tarjeta de crédito cuando uno va a pedir un crédito. Y otros seguros más, etcétera, etcétera. O también cuando uno compra, por ejemplo, un producto electrónico, vienen con garantía, tienen que venir con garantía. Y le ofrecen una garantía adicional, ya que por 2 años, aquí y allá, y uno está libre de aceptarla o no, no es algo obligatorio, ¿ya? Y uno tiene que ver si le conviene o no. Después dice derecho a que las empresas no cambien las condiciones de manera unilateral, es decir, hay un contrato y la empresa cambió de manera unilateral las condiciones y no informó. Eso también es un derecho que tenemos los consumidores, ¿ya? Si alguien contrató un seguro y la empresa de seguro cambió las condiciones de manera unilateral y no le informó a la persona, ¿ya? También eso es un derecho a exigir que esto no puede ocurrir, a información. Después dice, no le pueden poner límites a los medios de pago electrónicos en caso que el cliente tenga cuentas en otro banco. Es decir, pagar las cuentas con tarjetas de otros bancos, ¿ya? O con productos de otros bancos. ¿Sí? Pagar una cuenta de una tienda, por ejemplo, y pagar con una tarjeta, por ejemplo, de un banco, ya que no tiene que ver con la tienda. Ya eso no debería ser un obstáculo para poder pagar la cuenta. Después dice, derecho a contar con la validez de una cotización entregada por un banco o multitienda por 7 días. Ya. Si uno va a pedir por ejemplo, anda cotizando, porque es la obligación que uno debiera hacerlo, debiera cotizar en varias partes y necesita un crédito, ya. Cotiza en varias instituciones y estas instituciones le dan a uno una cotización, ya, y más o menos las condiciones de pago, etcétera, y esta deberá durar por 7 días, ¿ya? Entonces si uno tuvo el tiempo como para ir a varias o ver a través del sistema digital, ver alguna oferta, esas debieran estar por 7 días y siempre que, en el caso de la parte digital, que quede ahí la opción de que es una cotización, ¿ya? Pues si no, no queda ningún rastro de nada. Entonces, si uno tiene esas cotizaciones y decidió por una, dentro de un plazo de 7 días, debiera mantenérsela, ¿ya? Después dice, derecho a que no le envíen a su domicilio o lugar de trabajo productos o contratos representativos de ellos. ¿Ya? Si yo les decía que uno puede dar una dirección, pero no pueden mandarle a otra, ¿ya? O sea, si uno da la dirección de la casa, ahí van los productos. O un correo electrónico en que ahí le mandan las cuentas. Pero no, por ejemplo, que llamen al trabajo o que vayan al trabajo a dejarle cosas o productos, etcétera, ¿ya?
¿Por qué? Porque no es lo que corresponde en este caso, ¿ya? A la casa uno tiene, digamos, esa disponibilidad. Ahora, después dice, tiene derecho a que no lo limiten a comprar con la misma tarjeta, ¿ya? Es decir, nosotros sabemos que hay un tope para comprar, ¿cierto? Y eso es lo que debe respetarse. ¿Ya? Nosotros, de hecho, a uno le llega, ya sea vía digital o a veces todavía llegan algunas en papel, en que se le informa a uno el cupo que uno tiene como para acceder, para usar una tarjeta, ¿cierto? Entonces, ahí uno puede utilizarlo y en el caso de las tarjetas de débito, ahí lo que tienen es un límite de una cantidad que uno puede usar en el día, ¿ya? Con las tarjetas de débito, pagar cuentas o comprar cosas que no sobrepasen en total la suma de 200.000 pesos, por ejemplo, ¿ya? Entonces es como límite ya impuestos por la banca. Derechos. Deberes. Aquí ya los derechos siempre son como más fáciles, son los derechos que yo tengo, pero los deberes, ¿qué tengo que hacer yo como un consumidor responsable, informado? Dice realizar compras y contrataciones solo en el comercio establecido. Es decir, para que todo esto sea legal y uno pueda exigir derechos, tiene que estar en el comercio establecido, porque yo no puedo exigir mis derechos si yo compro, por ejemplo, en el comercio ambulante. Ahí no tengo nada que hacer, porque si salió malo o no sé, pues compré un producto, vamos a suponer, antes se compraban muchos productos en las ferias, por ejemplo, la gente compraba muchas películas en las ferias, sí, a veces el CD venía vacío, nada que hacer, ahí no podían ir a reclamar con nadie, ¿se fijan? Entonces, solamente el comercio establecido le permite a uno ejercer los derechos, el resto, ahí hay que asumir nomás. Y esto es bien importante, leer detalladamente los contratos antes de firmarlos, de manera que pueda comprender totalmente su contenido. Muchas veces los contratos son varias hojas y más encima son como 3 copias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para pedir un crédito, ¿ya? Uno tiene que leerlo, o por último, si uno tiene dudas, pregunta, ¿ya? Y uno va leyendo algunos puntos, más o menos para saber las condiciones de pago, etcétera, ¿ya? Y si tiene dudas en algunos términos, porque a veces son términos como más especializados, uno pregunta, porque para eso está la persona que está atendiendo a uno, para darle la información. Pero siempre leer los contratos, ¿ya? Lo mismo cuando uno trabaja, porque uno está ofreciendo un servicio cuando uno trabaja, también lee los contratos, ¿ya? Después dice tomar decisiones de compra libre e informadamente, eso ya lo sabemos, ¿ya? Nadie nos puede obligar a comprar, pero sí tenemos que estar informados. Exigir el cumplimiento de la publicidad. Lo que dice la publicidad es exigible como parte del contrato. La publicidad debe ser veraz, comprobable y no inducir al engaño, ¿ya? Lo que se llama la publicidad engañosa, ¿ya? Que la tiene que haber escuchado alguna vez, en que la publicidad dice una cosa y al momento de la compra es otro el producto, son otras las condiciones, ¿ya? Entonces la publicidad muchas veces indujo a engaño y lo que hizo fue atraer gente a comprar un producto y en el fondo no era eso, no era ese producto, no era ese el servicio que se ofrecía, ¿ya? Entonces eso es la publicidad engañosa. Después dice rechazar los cobros por bienes o servicios de que no haya aceptado. Obvio, ¿ya? No puede, nadie te puede exigir pagar por un servicio que usted no, o a la persona que está, no los aceptó, los rechazó o hizo el retracto, por lo tanto no tendría por qué pagar por algo que no está aceptado, ¿ya? Después dice informarse sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes. Es decir, si yo voy a adquirir un bien, tengo que buscar información, a lo mejor comparar el mismo bien en distintos lugares, comparar las calidades, comparar los precios, ¿ya? Y también, como decíamos, a lo mejor comparar el país donde se hizo, a lo mejor uno es más informado y dice, no, esto lo hacen, esta marca, trabajan niños en esta marca, no lo voy a comprar, ¿ya? ¿Ya? O esta marca produce mucho daño al medio ambiente en los elementos que utiliza,
por decirles algo. No lo voy a comprar, ¿ya? Cosas así. Después dice solicitar la reparación e indemnización por los daños materiales y morales derivados de actos de consumo y de acuerdo a los medios que indica la ley, ¿ya? O sea, uno de los deberes del consumidor también es exigir, en este caso, si corresponde reparación o indemnización, ¿ya? Puede ser por daños materiales y morales. Un ejemplo, a ver, alguien que usa, por ejemplo, algunos elementos para el pelo, una tintura para el pelo, y resulta que la tintura para el pelo le provocó quemaduras en el cuero cabelludo, estoy dando un ejemplo nomás, quemaduras en el cuero cabelludo. ¿Y por qué? Porque los productos que se usaban no son los que están autorizados y por lo tanto aquí la persona puede solicitar reparación o indemnización, ¿ya? Y en este caso por daños materiales, daño psicológico, etcétera, atención en el médico, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces eso uno lo puede exigir. O como decíamos antes, si producto de un elemento que es nuevo, pero que uno lo fue, lo enchufó, lo hizo funcionar y se le produjo quemaduras a alguien, por ejemplo, también debiera poder exigir esta reparación y exigir los derechos, es un deber de los consumidores. Y después dice adoptar medidas que sean necesarias para evitar riesgos, ¿ya? Derivados del uso o consumo de bienes o servicios. Esos elementos también, uno también tiene que ser responsable con el uso de estos elementos, ¿ya? El uso, por ejemplo, yo les decía el otro día, desinfectante, limpiador, etcétera, que uno tiene que tener los cuidados suficientes como para que personas que puedan, digamos, usarlo, los niños, por ejemplo, cuando las personas muchas veces echan, por ejemplo, cloro, echan en un envase de bebidas, ¿ya? O que lo pueda tomar un niño, que alguna mascota pueda estar ahí cerca, que lo pueda dar vuelta, o una persona, no sé, porque no se haya dado cuenta y que pueda usarlo, ¿ya? Entonces, uno tiene que ser, digamos, cuidadoso y evitar estos posibles riesgos del uso de algunos productos. ¿Mm? Después dice, no hacer denuncias imprudentes en contra de proveedores, vale decir denuncias carentes de fundamento, obviamente. O sea, las denuncias, el hecho de que uno recurra al CERNAC, por ejemplo, tiene que ser con fundamento. O sea, no cualquier cosa uno va a ir a denunciar, sino que tiene que ser con fundamento. Servicios que no se han prestado, o bien algunos productos que no han sido enviados, por ejemplo, que algunas empresas que reciben reclamos porque se comprometieron a entregar un producto, sobre todo en esta época, un producto en ciertas fechas y no lo cumplieron, ¿ya? Entonces ahí uno puede ir y decir, no, mire, es esto, yo he insistido, todavía no pasa, y ahí hay un fundamento porque incluso uno manda correo y porque a uno le dan toda esa información y uno puede usar esos elementos como para probar que si uno ya está insistiendo y eso no ha sido cumplido. Y dice informarse y buscar los medios para acceder a la educación que le permita ser un consumidor responsable, ¿ya? Aquí hay harto donde elegir. Ahora, la idea es que ustedes busquen imágenes que representen los deberes y derechos que ustedes seleccionen. Busquen imágenes, muchas veces sí como imágenes simples, ya pueden ser estos monitos que hay como que no son tan producidos, en que uno ocupa un elemento fácil, por ejemplo, cuando uno dice no pasar, ya tiran una flechita así, que en sentido transversal. Algo que no se puede hacer, por ejemplo. O sea, buscar cosas sencillas, ¿ya? Aquí lo sencillo va a ser que la persona entienda el derecho que tiene o entienda que tiene deberes también, ¿ya? Entonces ahí también es bien importante esto. Ya, lo recordamos. Aquí me interesa que estén claritos con los deberes y los derechos. La cartilla, un ejemplo de cartilla que hay ahí y lo que tienen que hacer. Eso me interesaba que les quedara bien clarito
el correo también, chiquillos, ¿ya? Para mandar ahí, y de ahí en adelante vamos a empezar a mandar a ese correo, ¿ya? Así más. Para mí también es más fácil, más rápido también poder revisar, ¿ya? Porque los otros correos, eh, hay hartos trabajos del mismo nivel, por ejemplo. En el correo de cuarto medio era más engorroso, más lento, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a trabajar más rapidito. ¿Dudas, consultas, chiquillos? Voy a dejar de compartir. Y estaríamos, si no hay dudas, consultas, estaríamos más o menos terminando. Y cualquier cosa, chiquillos, vean bien ahí, está la información, véanlo bien, piensen ahí cuáles van a seleccionar, lean bien las instrucciones, yo evalúo en base a que usted vaya cumpliendo por las instrucciones, que sean 5 deberes, 5 derechos, que usted lo explique en imágenes, que mande las fotos correspondientes, ¿ya? Que se pueda, y que quede legible, chiquillos, ¿ya? O sea, yo al abrir el correo, ahí que quede legible, porque me ha pasado que a veces mandan correos que se ve la imagen, pero la letra no se entiende, pero absolutamente nada, 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 nada de nada. Entonces, o que toman la foto y la toman en una parte nomás. Entonces puedo ver una parte, pero no puedo ver el resto porque no aparece ahí la imagen, por más que uno le hace el zoom, la acerca y todos los elementos que uno usa para poder revisarlo y darle la opción. Ahora, si eso pasa, yo les voy a mandar el correo de vuelta, le decir, manda las imágenes nuevamente para poder yo revisarlo. Esa es la idea. Ya, chiquillos, he hablado todo el rato. ¿No hay dudas, consultas? Estaríamos más o menos, ¿no? Si no hay dudas, en el chat tampoco hay. Estaríamos terminando entonces, muchachos, chiquillos, ¿ya? Si no hay dudas, consultas. Y acuérdense las fechas, ¿ya? Cualquier duda, hay al correo, chiquillos, porque los